Vale, entonces, sistema generador, hemos puesto 2 puntos. Se calcula a partir de las ecuaciones paramétricas y tiene tantos vectores como parámetros. Y tiene tantos vectores como parámetros. Bueno, ahora os cuento lo que son las ecuaciones paramétricas, ¿vale? Y luego el segundo paso es hacer el rango del sistema generador. ¿Vale? Como os decía, esto de calcular bases lo vamos a hacer sin parar, ¿vale? Y siempre tendremos que calcular primero lo que llamamos sistema generador, siempre con las ecuaciones paramétricas. Y una vez que lo tengamos, mira, el sistema generador, estábamos diciendo que antes era que esto es como si fueran las elecciones, ¿no? Pues el sistema generador es como una primera selección de candidatos. O sea, yo cuando calcule el sistema generador me saldrán, yo qué sé, 3, 4, 5 vectores, los que sean. Imagínate que te salen 4 vectores en el sistema generador. ¿Qué pasa? Que para que esos 4 vectores formen la base o formen a pasar parte de la base, den como el último paso de ser los elegidos, tienen que ser linealmente independientes. O sea, no tiene sentido que nosotros en una base tengamos, por ejemplo, el vector 1, 1, 1 y el 2, 2, 2. Porque ¿para qué? A partir de uno se puede llegar al otro, como sabéis, son combinación lineal, ¿verdad? Si yo multiplico uno por 2 o el otro por un medio, pues me da el vector inicial. Entonces, los vectores que nosotros elijamos en la base tienen que ser independientes. No pueden depender unos de otros, porque entonces es tontería. ¿Para qué vamos a estar arrastrando vectores que podríamos formar con los que ya tenemos en la base? Entonces, una vez que tenemos el sistema generador, que es como la primera selección de candidatos, como os decía, le calcularemos el rango del sistema. Imagínate que tú tienes 4 vectores en el sistema generador, pero resulta que el rango es 2. Pues oye, de esos 4 vectores que te han quedado en el sistema generador, no hace falta que te quedes con los 4. Si el rango es 2, quédate con 2 y esos 2 forman la base. Así que poneros aquí, rango del sistema generador, y os ponéis 2 puntos. Los vectores linealmente independientes, formarán la base. Linealmente independiente se pone así, L punto y punto. Y linealmente dependiente es lo mismo que el subespacio vectorial. Es que escribir linealmente dependiente eso es un poco rollo. Entonces, os lo digo sobre todo porque en los test muchas veces lo tenemos así. LI o LD, ¿vale? L punto de punto es linealmente dependientes, ¿vale? Vale, pues ya está. Calculo el sistema generador, cuando lo tenga le calculo el rango y los vectores que me queden son los vectores de la base. El número de vectores que me queden en la base se llama dimensión. Poneros por ahí, llamamos dimensión al número de vectores de la base. Vale, bien. Y ahora dices, vale, venga, pues sí, vale, lo voy entendiendo. Hemos entendido más o menos lo que es un espacio, lo que es un subespacio vectorial, lo que tiene que ocurrir para que un conjunto sea un subespacio o no, y vamos al lío. ¿Cómo se calculan las bases? Digo, vale, muy bien, tengo que calcular eso del sistema generador, que me han dicho por ahí que tiene tantos vectores como parámetros, bueno, no sé lo que sea, y luego que le calcule el rango. Ya que hay una cosa que sí que sabéis, de todo esto que os estoy contando hay una cosa que sí que sabéis, que es calcular rangos, ¿a que sí? El rango de un sistema de vectores sí que lo sabéis calcular. Cuando hayamos calculado el sistema generador y tengamos esos 3, 4, 5 vectores, los que sean, calcularles el rango sí que vamos a saber hacerlo. Y entonces nos quedaremos con los que sean independientes y esa será la base y eso será la dimensión. Que por cierto, ¿cuántas formas sabéis de calcular el rango de un sistema de vectores? Cramer era para resolver sistemas de ecuaciones, ¿no? O para hacer rangos. ¿Cómo hacías el rango por Cramer? ¿O a qué te refieres? No me acuerdo, que es de segundo y... Pero Cramer es... No sé si vamos a resolverlo, que me suena que es así de... Pero quieres decir otro nombre, yo creo. ¿O Gauss? Sí. ¿O Sarrus? ¿O no? Que es el determinante. Porque Cramer es una forma de resolver sistemas de ecuaciones, para resolver sistemas de ecuaciones lineales. O sea, Cramer te da la solución de la X, la Y y la Z. Que se utilizaba cuando había que hacer rangos para clasificar un sistema y luego había que resolverlo. Cramer es un método que funciona muy bien. En ampliación de matemáticas, si alguien está en ampliación de matemáticas, cuando hacéis sistemas de ecuaciones diferenciales, es el mejor método, porque Cramer, luego en primero no lo vais a utilizar casi nunca. Es que ya que lo dices, os cuento, no vais a resolver ningún sistema por Cramer. Sin embargo, luego en ampliación sí.
Pero os queréis referir a Gauss, ¿no? O sea, a ver, pero así a grandes rasgos, sin decir nombres. Una forma de hacer el rango es con el determinante, ¿no? Calculabais el determinante y eso como iba, era segunda va a 0 distinto de 0, pasaban determinadas cosas, ¿no? Claro, o sea, si por ejemplo tienes un determinante de orden 3, o sea, los determinantes tienen que ser siempre cuadrados, claro, 3 por 3, 4 por 4, imagínate uno de orden 3, lo calculas y te da 0. Pues entonces ya sabes que el rango no era 3, ¿no? Tenía que ser 3 o menos, o 2 o 1, no lo sabes, hay que comprobarlo. Pero ¿y por qué si el determinante te daba 0 el rango no era 3? ¿Eso por qué era así? Porque hay una propiedad de los determinantes que nos dice que si un determinante tiene dentro alguna fila o columna igual o combinación lineal a otra, el determinante te da 0. Entonces, si tú calculas un determinante, aunque sea 6 por 6, y te da 0, dices, oye, aquí hay alguien que depende de otro. Entonces, sé que no son independientes. Esa es una forma de calcular el rango con determinantes que está bien, sobre todo para matrices, o sea, para sistemas cuadrados. O sea, cuando tu sistema sea 3 vectores de 3 componentes, 4 vectores de 4 componentes. Cuando el sistema no es cuadrado, o sea, cuando tienes una matriz, por ejemplo, 3x4 o 4x5, hay otro método que funciona un poquito mejor, que es el método de Gauss, que es el de hacer ceros. ¿Eso os suena? ¿Lo habéis hecho alguna vez? Generalmente nos gusta menos, ¿no? Gauss. Nos vamos a tener que hacer amigos suyos, ya lo veréis, porque aquí lo utilizaremos, lo vais a utilizar mucho más que lo utilizaréis de las dos maneras, ¿vale? Pero Gauss lo vais a utilizar un montón, tanto para hacer rangos como para resolver sistemas de ecuaciones. Entonces, bueno, pues nos tendremos que hacer amigos de Gauss y al final diréis, madre mía, pues es verdad. Primero os va a costar y vais a querer evitarlo, pero llegará un momento en el que los sistemas de ecuaciones de aquí de álgebra, ¿sabéis qué pasa? Que casi todos son sistemas compatibles indeterminados. ¿Os acordáis lo que era eso? Que era que tenían infinitas soluciones, o sea que dependen de parámetros. Y el método de Gauss está muy bien, porque si os acordáis de haber hecho algún sistema, se quedaba como triangulado, entonces sacabas una incógnita de la última ecuación y con eso ibas sustituyendo en las anteriores. Entonces, cuando tienes que ponerlo en función de parámetros, es un método que funciona muy bien. Vale, para hacer el rango con Gauss, lo que hacemos es utilizar el teorema de Gauss, en este caso el de álgebra, que lo que nos dice es que si tienes un sistema triangular de vectores que no sean nulos, el sistema tiene el rango máximo. Entonces hacíais ceros, ¿no? ¿Os suena eso? ¿Lo habéis hecho? Y si alguna fila se quedaba toda a ceros, la quitabais, ¿verdad? Vale. O sea que básicamente para hacer rangos, determinantes y Gauss, ¿no? ¿Alguien sabe alguna otra manera? Vale, pero Sarrus me entra en determinantes, porque cuando vayas a resolver el determinante lo vas a hacer por Sarrus, que era lo de la diagonal principal, ¿os acordáis? Los dos de arriba por el de la esquina, eso lo recordaremos también ahora. Pero eso me entra en determinantes. ¿Alguna distinta que no tenga que ver ni con Gauss ni con determinantes? Seguro que en clase os han hablado de una. La definición de dependencia lineal. Seguro que por lo menos os la han leído. Hay una definición teórica que nos dice cuando los vectores son dependientes o independientes, y esto es un rollo teórico, pero que también tenemos que... multiplicándolos por escalares en realidad. O sea, hay una definición que dice que, ahora lo vamos a hacer, porque esto sí que no hemos tenido que hacer ninguno, porque igual no hacemos, pero de hacer el rango con la definición sí que tenemos que hacer. Por lo menos hoy haremos alguno. Si tú tienes, por ejemplo, 3 vectores, ¿vale? Ahora lo vemos con números, que es como mejor se hace, pero os cuento. Tú tienes 3 vectores y tienes que ver qué rango tienen. Pues multiplicas cada vector por un escalar genérico, alfa, beta y gamma, ¿vale? Y lo igualas a 0. O sea, haces una combinación lineal de vectores igualada a 0. Si tú de ahí puedes decir, sin equivocar, o sea, 100% seguro, que los escalares son 0, o sea, tú de ahí te haces un sistema y sacas que alfa, beta y gamma son 0, entonces los vectores son independientes. Y diréis, pues esto no lo he hecho yo en la vida. Pues es verdad, porque antes no entrabais tanto en el detalle de la teoría algebraica. Si lo habéis hecho, pues genial, pero si no, pues aquí tendremos que saber hacerlo. ¿Sabéis por qué? Sobre todo para calcular, a veces nos hace falta en los exámenes para calcular rangos con vectores de los menos usuales, por ejemplo, con matrices de orden 3, con polinomios. Hay veces que para calcular el rango, no muchas, pero esto de la definición pues a veces es útil, ¿vale? Entonces ahora haremos, cuando hagamos el primer rango, pues hago yo uno de las 3 maneras, aunque veo que os acordáis, pero hago un rango, el mismo rango con Gauss, determinantes y la definición, luego hacéis vosotros otro, ¿vale? Gauss, determinantes y definición, y ya, y luego ya cada uno que haga el rango como quiera, pero al menos hago yo uno y vosotros otro de las 3 formas. Y una cosa más. ¿Qué es esto de las ecuaciones paramétricas? Porque vale, los rangos sí que sabemos lo que son, pero las ecuaciones paramétricas, ¿qué son? Mirad, un espacio vectorial o un subespacio, os estoy soltando un rollo y las primeras clases de teorías que son, el siguiente día ya va a ser más animado, pero hoy es que si cuando empecemos cada tema, el principio siempre es un poco así.
Un espacio vectorial, como os decía, os lo pueden dar en el examen solamente de 4 maneras. Un espacio o un subespacio, ¿vale? Solo de 4. Y hay algunas veces que la forma de expresaros ese espacio o subespacio vectorial nos lleva a confusión porque no sabemos muy bien qué me están dando. Entonces tenéis que pensar que solo hay 4 cosas que os puedan dar. Mirad, os pueden dar ecuaciones paramétricas, que ahora veremos cómo son, que son las que vais a necesitar para el sistema generador. Os pueden dar ecuaciones implícitas, ahora veremos cuáles son. Y luego os pueden dar el sistema generador o la base. En realidad, si os dan el sistema generador o la base, es un poco lo mismo, porque mirad, si a ti ya te dan de un espacio vectorial el sistema generador, lo único que te falta para llegar a la base es calcular el rango. O sea, si te dicen, oye, este es el sistema generador, dices, ah, pues genial, le calculo el rango y saco la base. Y, por cierto, siempre que os den un sistema generador, calcularle el rango. Porque muchas veces pasa en los exámenes que os dan un espacio vectorial o un subespacio con el sistema generador, y a lo mejor en el sistema generador hay 3 vectores, resulta que el rango es 2, y si no lo haces y te das cuenta de que el rango es 2, vas arrastrando todo el rato dimensión 3 y tienes todo el ejercicio mal. Entonces, cuando algo os digan que es base, ya nos lo creemos que son independientes. Pero si nos dicen que es sistema generador, tenemos que acordarnos de calcular el rango para llegar a la base. Total. Que nos den sistema generador o base es un poco lo mismo, ¿vale? Porque el sistema generador le haces el rango y ya tienes la base. Pero te pueden dar 2 tipos de ecuaciones, paramétricas o implícitas. Mira, las ecuaciones paramétricas, vamos a poner un ejemplo numérico, si queréis poneros por ahí, nota. Las ecuaciones paramétricas son como las que hemos puesto antes. Pues yo qué sé, un ejemplo de paramétricas puede ser esto, que la x sea alfa más 2 beta, la y 3 alfa más beta y la z beta, yo qué sé. ¿Vale? Bueno, esto ahora veremos que en los exámenes nos lo suelen dar en vez de expresado así, nos lo suelen dar como expresado en horizontal, uno detrás de otro. Cuando nosotros calculemos las paramétricas, esta es la forma más cómoda. Así que cuando las tengamos que hallar, las hallaremos así. Luego ya las expresiones finales, porque sí que es verdad que vuestro profesor con eso es un poco, hay que ponerlo como le gusta, pues bueno, le cambiaremos un poco la forma, pero bueno, estos son unas paramétricas, ¿vale? ¿Cómo se reconocen? Pues mirad, las paramétricas se reconocen porque tienen parámetros. Ya está. Y los parámetros se pueden llamar normalmente con letras griegas, alfa, beta, gamma, delta, pero no siempre. Hay veces que los parámetros se llaman A y B, o incluso hay veces que se llaman X e Y, X y Z, entonces a veces nos podemos liar un poco. Para detectar que estáis trabajando con unas paramétricas tiene que haber parámetros, y los parámetros son elementos que pertenezcan a los números reales. O sea, que por mucho que os lo quieran enrevesar, si tiene una definición de un subespacio, te aparece que hay algo que pertenece a R, esos son números reales, por lo tanto son parámetros. Y si esos son parámetros, esos son paramétricas. Porque hay muchas veces que al empezar los exámenes, luego veréis que la forma de complicarlo pues son muchas, y una de las maneras de complicar un poco es que no se vea claro lo que me están dando. Y claro, si tú no sabes si tienes paramétricas o implícitas o qué, no puedes empezar. Entonces, cuando haya cosas que pertenezcan a los reales, esos son paramétricas, sin duda, ¿vale? Las paramétricas tienen parámetros. ¿Cómo son las implícitas? Las ecuaciones implícitas son pues, las que estamos más acostumbrados a ver, son sistemas, pues yo qué sé, por ejemplo, así. X más Y menos Z igual a 0, Y más 3Z igual a 0, por ejemplo. Eso es un sistema de ecuaciones implícitas. Están relacionadas las componentes del vector, igualadas a 0, pero ahí no hay parámetros, ¿vale? Otra forma también de ver si son paramétricas o implícitas, bueno, básicamente la mejor forma es, oye, las paramétricas tienen parámetros y las implícitas no. Entonces, si hay parámetros, son paramétricas, y si no es que son implícitas. Lo haremos muchas veces por descarte. Cuando el espacio vectorial está expresado de forma muy rara, que a veces nos lo enrevesan, como os digo, un poco, pues puedes decir, a ver, por eliminación. ¿Es una base o un sistema generador? Pues sí o no. ¿Son paramétricas o implícitas? Pues mira, si hay parámetros son paramétricas, y si no, son implícitas, no queda otra. En las implícitas no hay parámetros y además tienen una pega, y es que no podemos, o sea, a ver, sí que podemos, pero cuesta más decir vectores que pertenezcan a este conjunto. Por ejemplo, ahí, si yo os digo, decirme vectores que pertenezcan a este conjunto, pues te pones a darle valores alfa y beta y ya está, ¿no? Pues yo qué sé, pues alfa un 2 y a beta un 0. Pues el 2, 6, 0, ¿no? Lo hago muy rápido. Sin embargo, aquí ya tengo que trabajar un poco más. Venga, algún vector que pertenezca aquí. Pues yo qué sé, pues venga, si la z vale 1, la y vale menos 3, ¿no?
Y si la z vale 1 y la y vale menos 3, estos son menos 2, que pasaría positivo, la x es más 2. Llevo un poco más de tarea, ¿veis? Tengo que despejar para saber quiénes son los elementos de ese espacio vectorial. Bien, cuando tengamos que calcular una base para el sistema generador, siempre, y siempre es siempre, hacen falta las paramétricas. Y os puede suceder que las tengáis, con lo cual perfecto, una vez que ya las tienes te calculas el sistema generador y luego el rango, pero también te puede suceder que no las tengas. Puede ser que te den las implícitas en el examen. ¿Qué pasa si me dan las implícitas? Pues que no puedo calcular el sistema generador. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Tendré que coger mis ecuaciones implícitas, calcular las paramétricas correspondientes y una vez que tenga las paramétricas, entonces hallar el sistema generador y a partir de ahí calcular el rango, ¿vale? O sea que para calcular una base de un espacio vectorial o de un subespacio, pues tenemos como dos escenarios posibles, que tengas las paramétricas o que no las tengas. Vamos a ver primero cómo se calculan bases si tienes las paramétricas y luego vamos a ver si no las tienes, ¿vale? Así que si queréis poneros por ahí. Bases a partir de paramétricas. Y vamos a empezar ya a trabajar con números. Bases a partir de paramétricas. Lo vamos a hacer directamente con ejemplos. A ver, estos son... Bueno, hemos dicho que íbamos a hacer algún rango. Bueno, ahora hacemos algún rango. Había sacado, a ver si las encuentro, de ejercicios de exámenes, había cogido distintas ecuaciones paramétricas para que les calculáramos la base. Son implícitas, bueno, me valen de suma intersección. Vale, esto es, a ver, lo que vamos a hacer ahora no es ningún ejercicio de examen, ¿vale? O sea, es un primer apartado que tú tienes que hacer para calcular, para resolver el ejercicio. A ver, vamos a empezar por algo facilillo. Venga, pues bases a partir de paramétricas estamos diciendo. Imaginaos que nos dicen que tenemos V, que sea este espacio vectorial, vale, estamos empezando de muy fácil, ¿eh? O sea, esto como si no lo hubiéramos visto esto nunca. Vale, tengo ese espacio vectorial, los que ya hayáis hecho bases, pues igual esta parte os aburre un poco, pero bueno, la tenemos que hacer. Vale, imaginar que tenemos ese conjunto que nos dicen que es un subespacio vectorial, ¿vale? Bueno, en este caso tampoco me voy a detener ahora mucho en las definiciones, eso sería un subespacio vectorial, pues seguramente de R3, y nos dicen que le calculemos una base, ¿vale? Para calcular una base yo sé que necesito un sistema generador de vectores independientes, o sea, tengo que hacer el sistema generador y luego calcular el rango. Pero para el sistema generador tengo que calcular, o sea, necesito las ecuaciones paramétricas. ¿Eso son paramétricas o no? Bueno, sí. Sí, porque además es que habéis puesto arriba bases a partir de paramétricas. O sea, tiene que ser, ¿no? Pero ¿cómo se reconoce que son paramétricas? Por los parámetros, porque pone que alfa y beta pertenecen a R. En cuanto tengáis cosas que pertenecen a R, eso son paramétricas seguro, ¿vale? Si pone esto, son paramétricas, ¿vale? Pues vamos a calcular el sistema generador. Mira, el sistema generador se denota con el nombre del subespacio y encerrando los vectores entre este tipo de corchetes. ¿Vale? Y aquí dentro ponemos los vectores del sistema generador. Hemos puesto antes en la teoría, cuando habéis escrito lo del sistema generador hemos puesto, se calcula a partir de las ecuaciones paramétricas y hemos puesto luego una cosa más, hemos puesto, tiene tantos vectores como parámetros, ¿verdad? ¿Cuántos parámetros tengo yo aquí? ¿3 parámetros? 2. Porque los parámetros, ¿quiénes son? Alfa y beta, estos. Si tengo 2 parámetros, tengo 2 vectores. Entonces, en mi sistema generador hay 2 vectores. ¿Cómo se calculan? Pues mirad, un vector lo vamos a calcular fijándonos en los coeficientes, o sea, en lo que multiplica a alfa y otro con lo que multiplica a beta. O sea, me fijo en los coeficientes de cada parámetro y voy a ver en la x, en la y y en la z
¿qué va multiplicando a cada parámetro? Voy a ver aquí, bueno, aquí al principio os pongo aquí esto, ¿vale? Luego en el examen esto no lo vamos a poner, pero bueno. ¿Qué va multiplicando a las alfas? En la X, la Y y la Z, ¿qué las multiplica? En la X la multiplica un 1, en la Y un 0 porque no hay alfa, y en la Z un 1. Pues ese es tu primer vector, 1, 0, 1. Ya está. ¿Y el otro? Lo que va multiplicando a beta. ¿Qué va multiplicando a las betas en cada componente? Menos 2, 3, 1. ¿Lo veis? Eso es el sistema generador. Ya está. O sea que si tienes las ecuaciones paramétricas, calcular el sistema generador está tirado. Y si tienes más parámetros, bueno, ahora hacemos algunos con más parámetros. Pues nada, pues si tienes 3 parámetros, pues 3 vectores. Es importante que cada vector viene de un parámetro, de fijarte en un parámetro, lo que va multiplicando a alfa, a beta, a gamma, lo que sea. Esto es lo que llamamos sistema generador. ¿Qué hay que hacer para que esto se convierta en base? Hacer el rango. Vamos a calcular el rango de este sistema de vectores. Bueno, claro, para calcular el rango de un sistema de vectores, lo primero que tengo que hacer es ponerlos en una matriz, ¿no? ¿Y cómo los pongo? ¿En fila? ¿En columna? O da igual, tengo solamente 2, pero ¿cómo los coloco para...? Bueno, claro que puedes decir, bueno, si como mucho vas a tener rango 2, bueno, venga, vale, pero ¿cómo los coloco? En horizontal. Obligado. Da igual, efectivamente. Lo podéis poner, los vectores los podéis colocar en fila o en columna, da igual. A ver, a mí me gusta más colocarlos en fila, ¿vale? Porque cuando hagamos el rango, porque es muy fácil, ¿vale? Es que, a ver, es el primero que estamos haciendo, es muy fácil. Pero cuando hagamos el rango de un sistema de vectores un poquito más complicado, si hacemos el rango por Gauss, que será muy habitual, Gauss lo que hace es que te pones a hacer ceros debajo de la diagonal y cuando un vector es dependiente se te anula, ¿no? Entonces, si tú has colocado los vectores por filas, la fila que se te anule es el vector que quitas. Y dices, pues este vector se ha hecho ceros, este vector quito. Sin embargo, si tú has colocado los vectores por columnas y haces Gauss, lo último que se te va no es un vector completo, es un poquito de cada vector, no sé si me estoy explicando. Sí. Entonces, claro, dices, venga, vale, ya sé que el rango es 3, pero ¿qué vector quito? Porque el rango no te dice qué vector tienes que quitar, o sea, el rango te dice, oye, mira, independientes tienes 3, ya búscate la vida tú para ver quién dejas y quién quitas, ¿vale? Entonces, a mí me gusta más ponerlo en fila por eso, porque para hacer el rango es más cómodo luego elegir quién era dependiente de los demás. ¿Sabéis qué pasa? Que en clase casi siempre vuestros profesores, o bueno, vuestro profesor, lo suele poner, para hacer el rango, lo suele poner en columnas. Y da igual, también está bien, ¿vale? Está bien, sobre todo lo hacen para el tema de aplicaciones lineales. Cuando empecemos aplicaciones lineales vais a ver que bueno, hay una definición importante de aplicaciones lineales que es la matriz, que se forma por columnas, entonces ellos ya pues lo ponen todo por columnas y hacen siempre los rangos por columnas. Yo no os lo aconsejo, porque da lugar a muchos errores. O sea, al final, si tú los colocas por columnas, es que es muy normal que cuando te pongas a elegir vectores, mires las filas. Es un error súper habitual. Entonces, si no os equivocáis, a mí me da igual, hacerlo como queráis, ¿vale? Colocar los vectores, que sepáis que da lo mismo, porque el rango de una matriz y el rango de su traspuesta, que sería si lo pongo en columnas, es exactamente el mismo rango. Ponerlo como os dé la gana. Yo aquí lo voy a poner en filas, pero no lo tenéis que poner vosotros así, ¿vale? Hacerlo como queráis, pero no os equivoquéis. ¿Y cómo calculo ese rango? Bueno, hemos dicho que hay venga, ya que estamos a observar de las 3 maneras. Hemos dicho que está determinantes, Gauss o la definición, ¿vale? ¿Cómo calculo ese rango con determinantes? Pero claro, no es cuadrada, entonces, ¿lo puedo hacer? Bueno, sí, lo que hacemos es pensar en el máximo rango que tenga esta matriz. Por cierto, esta matriz, ¿cuánto por cuánto es? ¿Es 3 por 2 o es 2 por 3? 2 por 3. Se leen hacia arriba y hacia la derecha, ¿vale? Porque, bueno, os digo así porque a veces, no sé si os pasa, pero a mí me pasaba que con las filas o las columnas y a veces que me liaba. Pero al final, ¿la fila qué es? Vale, la fila. Entonces, bueno, hacia arriba y hacia la derecha, ¿vale? Esta es una matriz 2 por 3. Entonces, si yo calculo, voy a hacer el rango de 3 maneras, ¿vale? Si hacemos el rango, voy a hacerlo por aquí. Si hago el rango, porque a ver, a lo que voy es que tengo estos dos vectores, les voy a hacer el rango para ver si tienen rango 2, que ya estaréis viendo todos que sí. Si tienen rangos 2, los dos se quedan en la base, si tienen rango 1, pues se queda solo uno, ¿vale? Porque en la base hay que dejarlos independientes. O sea, ya sabemos que esto va a tener rango 2, pero si lo hacemos con determinantes, ¿cómo lo hacéis con determinantes? Hay que pensar en el máximo rango, ¿no? ¿Y el máximo rango cuál es? 2. ¿Y si en vez de ser una matriz 2 por 3 fuera una 3 por 2, también sería rango 2 el máximo? ¿Sí? No depende de la fila o la columna. No. ¿De qué depende el máximo rango? Claro, de la diagonal principal o del mayor, o sea, por pensarlo, del mayor determinante que tú puedas fabricar.
¿A que aquí no podéis hacer un determinante 3×3? Pues no puede haber rango 3, como mucho tiene que ser rango 2, vale. Y entonces lo que hago es que buscábamos un determinante de orden 2 que fuera distinto de 0, ¿sí? ¿Hay alguno? Pues sí, hay muchos, ¿no? Yo qué sé, pues si cojo este primero, por ejemplo, bueno, os acordáis de cómo se hace un determinante de orden 2, ¿no? Se multiplicaba la diagonal principal, 1 por 3, ay, perdón, estaba pensando en el menos menos, se restaba, ¿no? Este por este menos 0 por menos 2. Bueno, esto ya no lo haremos así más, pero para que lo recordéis. Se multiplica la diagonal principal y se le resta la diagonal secundaria. Como esto me da distinto de 0, esto ya me dice seguro que el rango vale 2, ¿verdad? Bueno, como mínimo y como máximo, porque no puede ser más, ¿verdad? O sea, si tú te tiras siempre al rango máximo, ya sabes que estás en el máximo posible. Entonces, si esto como mucho tiene rango 2 y tú demuestras que tiene rango 2, ya está, ¿vale? ¿Y si me hubiera dado 0? Porque vale, este me ha dado distinto de 0, pero ¿y si me hubiera dado 0? ¿Entonces el rango es 1 o no? Sí o sí. O sea, si yo cojo este determinante... Claro. Si yo cojo este determinante, que en este caso no pasa, ¿vale? Pero si yo cojo este determinante y ese determinante me da 0, ¿ya puedo decir que el rango tiene que ser menor que 2? No, ¿por qué? Porque tendré que probar con otro. Cuando todos los menores, o sea, todos los determinantes 2 por 2 te den 0, entonces el rango ya pasaría a ser 1, ¿vale? Y por cierto, ¿cuántos determinantes 2 por 2 hay aquí? ¿Cuántos tendría que probar? 3. Uno por cada columna que quitas. Si quitas esta columna, hay 1. Si quitas esta, hay otro. Y si quitas esa, hay otro. Si esos 3 determinantes fueran 0, entonces el rango sería 1. Pero vale, no es el caso. Vale. O sea que ya está. Ya sé que el rango 2, esa sería la base. Vale, pero otra manera. Con Gauss. ¿Qué nos dice Gauss? Mirad, Gauss bueno, esto es una R y una G, de rango. A ver, lo que nos dice Gauss es que si tenemos un sistema triangular de vectores no nulos, o sea, si yo consigo en una matriz tener un sistema triangular de vectores que ninguno sean ceros, ese sistema tiene rango máximo. Vale. ¿Y cómo es un sistema triangular? Esto sí que os lo habéis visto en la parte de sistemas. Los sistemas triangulares pueden ser triangulares superiores o inferiores, ¿no? Esto sale siempre en los test. ¿Qué es un sistema triangular superior? ¿Que tiene ceros por arriba o ceros por abajo? Por abajo. O sea, se dice... Claro, es que eso es un lío porque dices, un sistema triangular inferior, pues que tiene ceros por debajo. Pues no, o sea, donde se cuenta dónde están los números, por así decirlo. Si es triangular inferior, es que tiene los números por arriba, ¿vale? Ya no sé lo que lo he dicho al revés, sí, los ceros por arriba, ¿vale? O sea, si es triangular inferior, es que los números están abajo, que lo había dicho justo al contrario. Vale, pero claro, los sistemas triangulares son de matrices cuadradas. O sea, yo una 3×3 os puedo decir, ¿no? Podemos decir cuándo es triangular. ¿Cuándo va a ser triangular una 3×3? Cuando tenga ceros, ¿dónde? Me da igual si es, por ejemplo, que tenga ceros o en esta esquina, ¿no? En alguna esquina, o en esta, ¿verdad? Normalmente siempre por la diagonal principal, a un lado o al otro la diagonal principal. Cuando hacemos Gauss solemos intentar conseguir sistemas triangulares superiores, o sea, que tengan ceros por debajo, pero por comodidad. Pero claro, en una matriz así sí que sé cuál es la diagonal principal, pero aquí, ¿dónde tengo que hacer ceros? Bueno, hay que hacer ceros debajo de lo que sería la diagonal principal. Sabéis que los elementos de las matrices se nombran con su fila y su columna, ¿no? A1, 1, A1, 2, y en la diagonal principal siempre está el A1, 1, A2, 2, A3, 3, pues lo que esté por debajo de eso. O si lo queréis pensar de otra manera, cuando las matrices sean muy grandes, esta es que os insisto es que es muy fácil, ¿vale? Cuando las matrices sean muy grandes, para ver dónde hay que hacer ceros, podéis pensar que debajo del primer elemento tienen que ser todos ceros. O sea, por ejemplo, imaginaros una matriz, yo qué sé, 4×5, exacto. O 5×4, voy a ponerla mejor 5×4. Así. ¿Vale? He puesto 5 filas, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5, vale. ¿Dónde habría que hacer ceros aquí? Pues tendríais que, para que el sistema fuera triangular, habría que hacer debajo de este elemento todos ceros. Aquí. Y de hecho lo suyo cuando tengáis sistemas tan complicados es que lo vais haciendo así, por columnas. Porque ¿no os ha pasado alguna vez que hacéis un cero en un elemento y que luego en el siguiente paso lo tenéis que deshacer para hacer un cero en otro? Sí. Seguro que alguna vez os ha pasado. Si hacemos los ceros por columnas, eso lo evitamos. O sea, si hacemos primero todos estos ceros y luego cuando tengamos estos 3, hacemos estos 3 de aquí. O sea, perdón, cuando tengamos esos 4, estos 3. O sea, es en cada columna un cero menos, para que se quede escalonado. También se llama sistema escalonado. Si en aquí hago 3, en la siguiente hago 2 y en la siguiente hago 1.
Entonces, lo suyo es hacer primero todos estos ceros y luego, utilizando estas filas, hacer estos 3, luego utilizando estas 2, hacer estos 2 y así. Entonces, o sea, intentar, cuando nos pongamos a hacer ejercicios lo veréis, para que no nos pase esto de hacer un 0 y luego tener que deshacerlo. Total, ¿dónde hay que hacer ceros aquí? En este menos 2 solamente, ¿no? Vale, ¿y cómo lo hago? Multiplicas por 2. Me dejo la primera fila igual, ¿no? O sea, la que no voy a... porque lo puedo hacer de cabeza, no hace falta escribirlo. Y hago, esta la multiplico por 2 y la sumo con esta. Vale. Mira, también podéis hacer de otra manera. Podríais dividir esta entre 2. Pero eso no apetece tanto, ¿no? Interesa siempre más multiplicar por enteros que no utilizar fracciones. O sea, haríais la fila 2 más 2 veces la fila 1, ¿no? Vale, mirad, y ya que estamos haciendo esto de Gauss, cuando estemos en determinantes, cuando os leáis la teoría de determinantes, muchas veces los determinantes, bueno, sabéis, el 2 por 2 sabéis cómo se resuelve, evidente. El 3 por 3 también, ¿no? Con Sarrus. El 4 por 4, ¿os acordáis cómo se hacía? Desarrollando por adjuntos. Había que elegir una fila o una columna y se iba multiplicando cada elemento por el adjunto. Lo haremos, ¿eh? Que os estoy contando ya así un montón de cosas, pero todo esto que os estoy diciendo está bien para saber si os acordáis o no, y luego lo haremos. Elegíamos una fila o una columna y íbamos multiplicando cada elemento por el adjunto. Claro, ¿qué pasaba? Que cuantos más ceros hubiera, mejor para nosotros. Pero a veces no había muchos ceros y había que hacerlos. En un determinante se pueden hacer ceros exactamente igual que en una matriz, pero hay que tener un cuidado con una cosa. Y es que si en un determinante tú quieres hacer un cero, por ejemplo, en la fila 3, ¿vale? O sea, quieres modificar la fila 3. Si tú para hacer ese cero, la fila 3, la multiplicas por un número, el determinante automáticamente queda multiplicado por ese número. Eso para los rangos nos da igual. Quiero decir, si yo multiplico la fila 3 por 4 y resulta que luego el determinante me da 12 y tenía que dar 3, me da lo mismo, porque sigue siendo distinto de 0. No sé si me seguís. Para el valor del rango me da igual. O sea, cuando tengáis que hacer un rango, hacer ceros como os dé la gana, porque da igual, porque el determinante va a dar. Si tiene que dar 0, va a dar 0, si tiene que dar distinto de 0, tendrá que dar distinto de 0. Pero si lo que me preguntan es el valor de un determinante, por ejemplo, imaginad que hay que hacer una inversa de una matriz 4×4, que no vamos a tener que imaginar mucho, que la vamos a tener que hacer. Pues cuando tengáis que hacer un determinante de una matriz 4×4, ya no es lo mismo si te da 4 que si te da 12. Entonces, cuando hagáis ceros en determinantes, tener cuidado porque si la fila que vas a modificar la multiplicas por un número, el determinante queda multiplicado por ese número y luego te tienes que acordar de dividir. O sea, imagínate que tú dices, ay, pues yo esta fila la voy a multiplicar por 5 para hacer el 0, ¿no? Pues como sea la fila que vas a modificar, si la has multiplicado por 5, apúntatelo ahí bien, porque si al final el determinante te da 30, no eran 30, eran 6, ¿vale? Pero bueno, eso es en determinantes. En el caso de espacio vectorial no nos va a pasar, pero bueno, como tenemos que hacer el test de espacio vectorial, o sea, de matrices determinantes de sistemas, que lo sepáis. Total, que aquí está claro, multiplicamos esta por 2 y la sumamos y esto me da 0, esto me da 3 y esto me da 3. ¿Esto es un sistema triangular? Pues sí. Y además Gauss lo que te dice es que tiene que ser un sistema triangular de vectores no nulos. O sea, no puede haber ninguna fila ni ninguna columna que sean ceros. Si alguna fila o columna fueran ceros, la quitamos. Pero aquí no hay ninguna, ¿no? Pues esto tiene rango 2. Pues muy bien, como ya sabíamos. Diréis, madre mía, qué bien. Bueno, esto es muy fácil, ¿eh? O sea, en realidad hoy es un poco toma de contacto y al siguiente día me tenemos un poco más con exámenes más cañeros. Pero como os decía, hay otra manera más, que es la definición. La definición de vectores linealmente dependientes o vectores linealmente independientes nos dice que si yo hago una combinación lineal con los vectores y la igualo a 0, si consigo despejar que los escalares son 0, los vectores son independientes. Y si no, los vectores son dependientes. Hacer una combinación lineal con los vectores es multiplicar uno por una letra y otro por otra. Podemos poner A y B o, yo qué sé, P y Q o alfa y beta, ¿vale? O sea, multiplico el primero por alfa más el segundo por beta. Además, bueno, de aquí ahora si lo veis nos van a salir las ecuaciones paramétricas. ¿Esto cómo se hacía? ¿Cómo se multiplicaba un número por un vector? Para hacer alfa por esto, todos por alfa, ¿no? Bueno, voy a hacer este poco a poco, alfa, 0, alfa. Y el otro si lo multiplico por beta, menos 2 beta, 3 beta y beta, ¿vale?
Y ahora sumo. ¿Cómo se sumaban vectores? Pues componente a componente, ¿no? Lo tengo por ahí abajo. O sea que la primera componente me quedaría alfa menos 2 beta, 3 beta, alfa más beta. Mira, nos han salido las paramétricas. Cuando en algún momento tengamos que pasar de base a paramétricas, lo haremos así. Pero bueno, eso ya lo veremos o ahora dentro de un rato o el siguiente día. Total, se hace una combinación lineal y se iguala a 0. Pero ojo, no a 0 número, al 0 de este espacio vectorial, en este caso a 0, 0, 0. Y de aquí me salen 3 ecuaciones, porque mirad, para que este vector sea 0, 0, 0, tiene que ser la primera componente 0, la segunda componente 0 y la tercera componente 0. Y me saco 3 ecuaciones. La primera, alfa menos 2 beta igual a 0, 3 beta igual a 0 y alfa más beta igual a 0. ¿Me seguís hasta aquí? Definición de dependencia lineal. Me hago una combinación lineal con los vectores y la igualo a 0. Si yo de aquí puedo decir que siempre alfa va a ser 0 y siempre beta va a ser 0, es que son independientes. ¿Qué os sale de aquí, de resolver este sistema? Hombre, a ver, beta es 0, ¿no? ¿Y si beta es 0? Alfa es 0. ¿Y en las dos ecuaciones me cumple? Sí. Tanto si la sustituyo arriba como si la sustituyo abajo, de aquí me sale alfa 0 y de aquí me sale alfa 0. O sea que he hecho una combinación lineal y los escalares son 0. Pues entonces los vectores son linealmente independientes. Eso quiere decir rango igual a 2. Ahora veremos un caso en el que no lo sean, ¿vale? Para que veáis cómo sale el sistema. Pero si tú puedes deducir sin lugar a dudas que los escalares son 0, es que los vectores son independientes, ¿vale? Bueno, ¿todo esto para qué era? Que queríamos calcular la base. Hicimos el sistema generador, que vimos que era muy fácil, que era fijándonos en los parámetros que hubiera y sacando por cada parámetro un vector. Luego hay que hacer el rango. Claro, esto no es tan pesado como os lo estoy haciendo yo aquí, ¿eh? Ahora ya cuando lo hagáis vosotros hacéis... Bueno, en el siguiente hacéis el rango de las 3 maneras y luego ya los siguientes hacéis el rango como queráis. Y una vez que ya sabéis que el rango es 2, entonces ¿qué pasa? Pues que en la base se quedan los vectores que te haya dicho el rango. Si el rango te dice que 2, pues tú te vienes aquí al sistema generador y eliges esos 2, o sea que aquí la base es la misma. ¿Cómo se expresa la base? Pues para escribir la base tenéis que poner o bien la palabra base, base de V, así con la V entre paréntesis, o B sub V. Últimamente la notación más común industrial es esta. Estos parecerán tonterías, pero es que es importante, lo tenéis que escribir así, ¿vale? La V mayúscula en subíndice, o así. Luego miráis en clase a ver este año cómo lo ponéis, pero yo creo que lo estáis poniendo de esta manera. Y otra cosa, en vez de ponerlo con los corchetes estos, con los triangulitos del sistema generador, ya se pone entre llaves. Algunos profesores, en vez de poner llaves, utilizan paréntesis. Esto es, o sea, en vez de llaves, ponen paréntesis grandes aquí, ¿vale? Así. Bueno, en industriales soléis poner llaves, pero comprobadlo siempre porque son cosas que hay que hacerlas como las hagáis en clase, ¿vale? Porque a nosotros no nos cuesta nada y si a tu profesor le da rabia ver llaves o ver paréntesis, pues ¿para qué le vamos a fastidiar el día? Lo ponemos como quiere y ya está. Vale, total, que para calcular una base a partir de las ecuaciones paramétricas el proceso es súper fácil. Una vez que hayas identificado que tienes ecuaciones paramétricas, te sacas un vector por cada parámetro y ese es tu sistema generador. Y acordaros siempre de eso, que es, o sea, fijaros que no depende, los vectores de aquí no son 3 vectores porque sea x y z, son 2 vectores porque tenemos 2 parámetros. Con cada parámetro me calculo un vector. A los vectores que me queden en el sistema generador les calculo el rango y los que sean independientes forman la base. ¿Qué dimensión tendría este subespacio? ¿Cuál sería la dimensión de V? Pues la dimensión es el número de vectores de la base, o sea, 2. La dimensión siempre coincide con el rango. Pero si tiene dimensión 2, ¿por qué tienen 3 componentes? Pues porque esto es un subespacio. O sea, lo que hemos hecho es que nos hemos ido a la habitación R3, donde están todos los vectores de 3 componentes, y hemos hecho una bolsa con unos poquitos. Los subespacios nunca pueden tener dimensión mayor que el espacio. O sea, si el espacio tiene dimensión 3, el subespacio puede tener dimensión 3, y sería igual, o 2, o 1. Y si tiene dimensión 0, no se llama subespacio, ¿vale? O sea, cuando solamente tenemos en la base el vector 0, 0, 0, el 0, 0, 0 no genera ninguna base, entonces eso no es un subespacio vectorial, es el espacio vectorial nulo o trivial o como le llamemos, ¿vale?
La dimensión es 2 y, por ejemplo, esto también sale luego en los test, no tan bonito como yo os lo estoy diciendo, a lo mejor pues con n, con m, así un poco más lioso. Pero al final, que si un espacio vectorial tiene dimensión m, un subespacio no puede tener m más 1, ¿vale? Tiene que tener siempre la misma o más pequeña, ¿de acuerdo? Venga, vamos a hacer alguno más. A ver este. Mirad, las ecuaciones paramétricas, como os decía, a veces os las expresan así, como en vertical, ¿vale? Como de arriba abajo en las incógnitas, y otras veces... Ay, la borro, que borraste, el borrador fatal. Y otras veces le pongo el mismo nombre, me da igual. Esta es otra manera de expresar las paramétricas, mirad. ¿Vale? Os ponen que esto pertenece a R3 y luego para todo alfa, beta y gamma pertenecientes a R. Esto quiere ser un 3. Vale, nos la pueden escribir así, de arriba abajo, o así en horizontal. Al final es un poco lo mismo. La historia está en que si yo quiero calcular una base del espacio vectorial o subespacio que sea, tengo que tener las ecuaciones paramétricas. ¿Las tengo? ¿Eso son paramétricas? ¿Cómo se sabe que son paramétricas? ¿Por qué hay parámetros? Porque tenemos alfa, beta y gamma perteneciente a los reales. Aquí, ¿eh? Esto lo que quiere decir es que esto es un vector que pertenece a R3. O sea, estamos dentro de la habitación de R3, estamos cogiendo los que cumplen esas características. Pero aparte, alfa, beta y gamma pertenecen a R, ¿vale? Cuando veáis que algo pertenece a R, esos son los parámetros. Total, que estos son las paramétricas, pues nada, calcular la base. Para calcular la base es sistema generador y al sistema generador le hacemos el rango. Pero es que para calcular el sistema generador necesitamos las ecuaciones paramétricas. ¿Las tenéis? Sí, o sea que podéis calcular ya el sistema generador. ¿Cómo se denotaba el sistema generador? O sea, el sistema generador ya lo ponemos entre llave, No, mira, se pone entre corchetes. Ponemos corchetes cuando no hemos calculado el rango. Y cuando estamos seguros del rango, ya estamos escribiendo la base, entonces le ponemos llaves. ¿Vale? Entonces, el sistema generador, así. Hay algunos profesores que ponen SG. Ponen sistema generador de V. Y entonces ya aquí ya puedes poner corchetes, paréntesis, llaves, lo que sea. Pero bueno, el vuestro habitualmente es así. Vale, ¿cuántos parámetros tenéis aquí? Pues entonces, ¿cuántos vectores hay en el sistema generador? 3 vectores. Una vez que tengáis los 3 vectores, les calculáis el rango. Y solo por esta vez vamos a hacer el rango con determinantes, con Gauss y con la definición, ¿vale? Solo esta vez. Las demás veces ya, cada uno que lo haga como quiera.